Hola, el versículo que vamos a escudriñar el día de hoy se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Y dice de la siguiente manera: amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Dentro del contexto de este versículo nos habla acerca que Dios les está diciendo al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios. Y empieza a mostrar quién es Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, lo curioso de esto es que está explicando Moisés quién es Dios, el Todopoderoso, y sigue mencionando varias cosas hasta que hace como una pausa o recalca. Ahora, amarás al extranjero. Amarás al extranjero porque extranjero fuiste. Y es que, cuando vamos a pensar, el primer extranjero, por decirlo así, fue Abraham. Abraham, que fue Dios el que lo llamó, lo encontramos en Génesis capítulo 12. Dios llamó a Abraham y este llegó a ser extranjero en el lugar donde estaba, a esta nueva tierra. Moisés también fue un extranjero. ¿Recuerdan cuando huyó de Egipto y llegó a esta nueva tierra? Era un extranjero y ahí consiguió esposa. Entonces Jehová les dice: no se les olviden que ustedes también fueron extranjeros. Aquí lo que llama la atención es que después de decir amar a Dios, lo que les enfatiza demasiado es: amen al extranjero. Esta palabra extranjero en el hebreo tiene dos significados. Uno de ellos, extranjero se le denominaba a aquella persona que no iba a recibir herencia. Un ejemplo, alguna viuda. Porque recuerden que en ese entonces, si no eras varón, no podías recibir la herencia de tu padre. Tenías que estar casada para poder recibirla. Un ejemplo lo vamos a ver en el libro de Ruth, o lo hemos visto en el libro de Ruth. Entonces, no podía recibir la herencia. Ese era un huérfano, o mejor dicho, era una huérfana, si no eras hombre. El primer significado era aquel que no iba a recibir herencia, era huérfano. ¿Te imaginas ser huérfano dentro de tu propia tierra? Solo por no ser hombre. El segundo significado de esta palabra, huérfano, extranjero, es aquel que en verdad, es cierto, no pertenece al pueblo de Israel, es un extranjero. Y de repente tú y yo hemos sido extranjeros, todos en algún momento hemos sido extranjeros, quizá no en otro país, pero tan simple como llegar a la casa del vecino, no pertenecemos a ese núcleo familiar. Así de simple. Es por eso que en el Medio Oriente este versículo es demasiado enfático, está muy marcado allí, que cuando llega un extranjero deben de ser amables con ellos. Y es que la palabra que ocupan aquí es amarás. No les dice atenderás a esta persona amablemente. No les dices podrás compartirle un vaso de agua porque es bueno compartir. Nada de eso. Lo que les dice específicamente es amarás al extranjero porque extranjero fuiste. Esta palabra, amar, es similar a la palabra agape. Este es el amor de Dios. Un amor incondicional que les dice Dios: tienen que amar a aquel extranjero, a aquel que tiene una necesidad. Lo que llama la atención aquí dentro de esto, porque no es un mandato, el verbo está escrito en cal, algo normal, es una plática, no está en nifal, no está en gifio, no es algo que, una ordenanza, no es un mandamiento, no es una ordenanza, no es una exigencia de parte de Dios, es una conversación. Y le dice: deberás de amar. No, no deberás, amarás. Es como algo natural. Yo te amo y por consiguiente, como yo te amo, tú amas. Un niño que aprende a amar a las demás personas
porque lo ve a través de sus padres. Es normal, es natural para él amar a otras personas. Así, Dios lo pone de esa manera: amarás al extranjero. Habíamos mencionado que Moisés fue extranjero, que Abraham fue extranjero, que tú y yo quizá hemos sido extranjeros en algún país, o quizá con el vecino, en otro estado. Pero, ¿recuerdas? Hubo un extranjero aquí en esta tierra. ¿Recuerdas su nombre? Sí. Como cualquier clase bíblica, la respuesta siempre es Jesús. Jesús. Jesús fue el mayor extranjero dentro de toda la humanidad. Extranjero porque no pertenecía a esta tierra. Él fue el creador, Él era divino. Él es divino, Él es Dios. Y ese Dios se hizo hombre para habitar en esta tierra y poder así salvarnos. El extranjero llegó y murió por nosotros. Cuando podamos comprender ese amor, es que nosotros vamos a aceptar, vamos a poder ayudar a otras personas, no como un deber, y mucho menos mirándolos hacia abajo, como que fuéramos mejor que ellos. Algunas veces cuando estoy con la banda, con el Cubanito, con Miguel, con Pedrito, que están alcoholizados, o quizá algunos de ellos drogados, a veces tiendo a sentirme un poquito mejor que ellos, porque yo no estoy en las drogas, porque yo no estoy tomando, porque yo no vivo su estilo de vida, porque yo no duermo en las calles como ellos, porque ellos así lo han decidido. Ese pensamiento puede llegar a mi mente. Pero no debería. Esas personas están allí y uno puede decir: es que no lo merecen, deberíamos de ayudar a otras personas. Quizá sí. O quizá aquellas personas son extranjeros porque no son igual a nosotros, en el sentido que no están viviendo esa vida que nosotros. Pero al final son humanos. Son humanos que necesitan que le tienda a uno la mano. ¿Pero cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo dura el amor? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Unas horas? ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo dura el amor? ¿Qué tiempo ha durado el amor de Dios hacia nosotros? Tú sabes la respuesta. Infinito. Incondicional. Por eso en este versículo, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, les dice: después de mí, después de amarme a mí. Si tú lees todo el versículo del versículo 12 hasta el versículo 22, en realidad está diciendo solamente Dios dos cosas: ámame a mí y ama al extranjero, ama al otro. Y dice así: amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. No es un mandato, es un consejo. No es algo condicional. Es que sí, no, es incondicional. Amar. Porque Moisés fue extranjero, porque Abraham fue extranjero, porque tú y yo hemos sido extranjeros. Pero dentro de eso hay uno mayor, que fue el mejor extranjero, Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros. Ahora, en nuestros pensamientos o la vida o el vecindario en el cual estamos viviendo, ¿quién sería ese extranjero? ¿Quién tiene esa necesidad que tú puedes suplir? A veces no se necesita dinero. Si algo he aprendido en estos días es que a veces no necesitan dinero. Lo que necesitan es una palabra de ánimo. Lo que necesitan es que se le acompañe y que se le trate como un igual. Lo que necesitan es que estén allí mostrando que se les ama. Mentira. No solo mostrándolo por mostrar.
amarnos. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y por qué es tan difícil? Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Señor, ayúdame a amar a este que es diferente a mí. Ayúdame a amarlo como tú lo amas. Y si lo has puesto en mi camino, entonces dame las fuerzas, dame la voluntad, dame el dinero, por sobre todas las cosas. Dame el amor para compartirlo con esta persona y así puedan conocer al mayor extranjero que dio la vida por ellos, por ellas, Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, un extranjero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy observa, quizá Dios te está mandando tú a amar a aquel extranjero que vive en tu casa o que vive a unas cuadras. Que Dios te bendiga.